¿Por qué muchas veces las cosas no salen como queremos? ¿Por qué muchas de las bendiciones que en la Biblia están escritas aún no las hemos visto en nuestra vida? ¿Sabes? Esta misma pregunta el pueblo de Israel se hizo más de una vez y la respuesta la encontraremos en el estudio de esta semana. Hoy hablaremos acerca de los pactos que Dios ha hecho con nosotros. Quédate conmigo, aquí iniciamos el comentario de la lección número 2 de la escuela sabática. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean ustedes a un nuevo video de la lección de la escuela sabática. Bienvenidos al canal de YouTube también. Yo soy el pastor Antonio Araujo y siempre es una alegría poder recibirte en esta plataforma. Donde quiera que te encuentres, estás en el Perú, fuera del Perú, que Dios pueda bendecirte en gran manera. Que el estudio de esta semana también no solamente traiga reconforto a tu vida, sino que también nos lleve a continuar creciendo en nuestra vida cristiana. Si por primera vez estás viendo este video, si por primera vez te topaste con este canal de YouTube, yo soy el pastor Antonio Araujo, pastor de la Iglesia Adventista en el Perú, y te invito a que puedas suscribirte a este canal donde cada semana tú vas a encontrar un video para poder estudiar no solo la lección de la escuela sabática, sino sobre todo para estudiar la palabra de Dios. Y en esta semana tenemos un estudio maravilloso, un estudio muy importante para comprender el tema de las bendiciones que siempre nos han hablado de que Dios bendice, de que Dios da y muchas veces no vemos esas bendiciones. Bueno, la respuesta a eso está en la lección de esta semana. Así que comparte este video también ahí con tus amigos, con tu iglesia, con tus grupos de WhatsApp, en tus plataformas, para que más personas puedan ser bendecidas con la palabra de Dios. Y como cada video que empezamos, vamos juntos a hacer una oración. Querido Dios y Padre que estás en el cielo, muchas gracias porque estamos iniciando una nueva semana, una nueva oportunidad para crecer, un nuevo estudio de tu palabra. Acompáñanos, dirígenos con tu Espíritu Santo y permítenos interiorizar cada enseñanza que en esta semana vamos a aprender. En el nombre de Jesús, amén, Señor. La lección para esta semana lleva por título Los pactos de Dios con nosotros. Vamos al texto principal que está en el libro de Deuteronomio capítulo 28 versículos 1 y 2. Vamos a ver qué nos dice allí la palabra de Dios. Acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas bendiciones si escuchas la voz de Jehová tu Dios. ¿Quién no quiere bendiciones, verdad? Todos queremos bendiciones de parte de Dios, pero no todos estamos dispuestos a pagar el precio para recibir las bendiciones. Y alguien dirá tal vez, pastor, ¿cómo que pagar el precio? Claro, hay contratos, hay pactos. De hecho, la lección habla de algunos pactos que Dios hizo con la humanidad. Pero antes de entrar a la parte bíblica, permíteme explicarte un poco qué es un pacto. Un pacto es una alianza, un pacto es un contrato. ¿Está bien? Un contrato siempre necesita de por lo menos dos personas. Alguien que dé la iniciativa y la otra persona que esté de acuerdo con aquel pacto. Ahora, en la Biblia tú vas a encontrar la palabra pacto, que en el idioma hebreo es berit, por ejemplo, lo vas a encontrar 285 veces en la Biblia. La mayor parte de esa palabra está en el Antiguo Testamento. ¿Sabes por qué menciono esto? Porque Dios es un Dios de pactos. Dios a lo largo de la historia ha hecho pactos con la humanidad, pero existen dos tipos de pactos: pactos unilaterales y pactos bilaterales. Te explico qué es un pacto unilateral. Un pacto unilateral es básicamente que alguien hace algo aun cuando la otra persona cumpla o no cumpla su parte. Por ejemplo,
Un caso práctico en la Biblia es lo que nos dice Mateo 5:45, donde dice que Dios envía el sol tanto para buenos como para malos. A pesar de que hay gente mala, Dios también envía su bendición para los que son malos. Ese es un tipo de pacto unilateral, que no importa las decisiones o comportamientos de la segunda persona. La primera que hace el pacto no tiene ningún problema en dar lo que quiere. Sin embargo, el segundo tipo de pacto es el pacto bilateral. Y un pacto bilateral ya es diferente, porque eso implica que ambas partes cumplan con sus responsabilidades para poder ver los privilegios de ese pacto. Y eso es lo que vamos a hacer y lo que vamos a estudiar ahora en nuestro desarrollo día por día. El día domingo de la lección lleva por título El pacto de la salvación. Si hemos explicado que el pacto puede ser unilateral o puede ser bilateral, yo hago aquí una pregunta a ustedes. ¿El pacto de la salvación es unilateral o es bilateral? A ver, pongamos lo siguiente como ejemplo. Sería unilateral si Dios dijera, mira, no importa lo que hagas, al final yo te voy a salvar y vas a vivir eternamente. Así que tú continúa con tu vida, haz lo que quieras, sé moral, sé inmoral, guarda la ley o desobedécela, yo te voy a salvar. Eso sería un pacto unilateral. Un pacto bilateral sería, mira, yo morí por ti, yo morí por toda la humanidad, pero la única manera en que tú te salves es que tú vengas a mí y creas en mí y me aceptes como tu Salvador. Es muy diferente, ¿cierto? Porque en el primero no importa cómo en la otra parte del contrato viva. En la segunda, que sería la bilateral, importa mucho el creer en Jesús para poder ser salvos. Por lo tanto, el pacto de la salvación sería un pacto bilateral. Porque aunque Jesús murió por toda la humanidad, no toda la humanidad será salva. No porque Dios no quiera salvar a toda la humanidad, sino porque no todos van a aceptar a Jesús como su Salvador. Eso es lo que nos dice Juan capítulo 3, versículo 16. Así que ese concepto, amigos, de universalismo, ese concepto de que no importa lo que hagas, vive tu vida como quieras, no es bíblica. No es bíblica. Eso de que Cristo murió una vez, salvo siempre salvo, y al final Dios ya te ama y te conoce y conoce tu corazón, no importa cómo vivas. No, eso en realidad no es bíblico y eso más bien puede ser perjudicial si es que colocamos eso en nuestro corazón como un medio de concepto de vida cristiana. Ahora, la Biblia hay diferentes textos en la Biblia que nos habla acerca del regalo de la salvación. Ahora, hablamos de un regalo porque fue Cristo quien murió por nosotros, porque era el ser humano quien tenía que morir, pero Jesús prefirió asumir nuestra muerte, ¿correcto? Él fue nuestro sustituto perfecto, dice Pablo en el libro de Hebreos. Pero a pesar de que la salvación, a pesar de que la salvación es gratuita, hay algo que nos corresponde a nosotros hacer. Dentro de todas esas cosas que no son obras humanas para alcanzar la salvación, tiene que ver más que todo con actitudes y decisiones. Y una de esas decisiones, por ejemplo, lo vamos a encontrar en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 22. Vamos a ir al texto bíblico para poder entender esta parte de la lección. Mateo 10, 22 nos dice: seréis odiados por todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. La figura es así. Al final del camino está la salvación. Ahí está. No tienes que descubrir la salvación, no tienes que buscar la salvación. No, la salvación está al final del camino. Lo que tú tienes que hacer es llegar hasta el final para obtener la salvación. Dios hizo su parte, pero si tú quieres la salvación, entonces tú haz tu parte. Y eso involucra perseverar hasta el fin. Amigos, puedes estar hoy atravesando diferentes dificultades, diferentes problemas. Puedes sentir hoy que tu fe ha sido movida, ha sido golpeada tu vida. Quizás nunca imaginaste estar en la situación en la que hoy te encuentras. Pero sí hay algo que yo digo a cada candidato que bautizo, ya sea en la piscina, en un río, en un bautisterio:
hay una frase que yo siempre digo: pase lo que pase en tu vida, nunca te apartes de Dios. Persevera hasta el fin. Porque la vida cristiana, amigos, es una vida de perseverancia. Es una vida de resistencia. La carrera de la vida no es una carrera de rapidez. La carrera de la vida es una carrera de resistencia. Y no solamente vamos a encontrar esto en palabras de Jesús. Mira que nos dice, por ejemplo, Segunda de Pedro, en el capítulo número 1, en los versículos 10 y 11. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11. Dice así: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas jamás caeréis. Mantente firme en tus principios, en tus doctrinas, en tus creencias. Mantente firme en lo que la Biblia enseña, aun cuando el mundo se desplome. Esa firmeza que tuvieron los amigos de Daniel en un imperio satánico, un imperio idólatra. Esa fuerza de voluntad que tuvo José estando solo en un país que él no conocía. Esa fortaleza que tuvo Elías cuando tuvo que pelear con 400 profetas de Baal. Esa fortaleza que tuvo Jesús de mantenerse firme en su objetivo de salvar a la humanidad, aun cuando los suyos vino y los suyos no lo reconocieron. Esa firmeza es la que debe a nosotros mantenernos a fin de obtener la salvación. La pregunta es, ¿estás tú dispuesto a hacer eso? ¿A estar firme hasta el final? Hay un ejemplo en la Biblia que grafica muy bien estos dos conceptos: creer y perseverar para ser salvo. Y ese ejemplo es el ejemplo de Pablo. Yo quiero que vayamos rápidamente a un texto que es muy importante. Segunda de Timoteo. Vamos a leer allí, capítulo número 1, el versículo número 12. Mire estas palabras que dijo Pablo. Segunda de Timoteo 1, versículo 12. Por lo cual asimismo padezco esto. Aquí está hablando de problemas, aquí está hablando de aflicciones, de luchas. Padecer, luchar, soportar, sufrir. Por lo cual dice, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Mira esto. Y no me avergüenzo, ¿por qué? Dice Pablo. Porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Mira esto. Aquí Pablo grafica y une estos dos conceptos o estos dos elementos que estamos estudiando. Creer y perseverar. El primero dice, yo he creído, yo sé en quién he creído, a mí nadie me va a engañar. Yo estoy seguro de lo que he creído. Yo te pregunto, ¿tú hoy estás seguro en qué crees? ¿Estás seguro en quién crees? ¿Estás muy seguro de eso? El segundo elemento es la perseverancia. Y en este mismo capítulo, en el capítulo 4, o en este mismo libro, en el capítulo 4, en el versículo número 6, en adelante, Pablo dice así: yo ya estoy próximo a ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Qué lindo. Él guardó la fe hasta el final, perseveró en la carrera de la vida cristiana, perseveró en sus luchas, en sus batallas, perseveró porque él supo en quién ha creído. ¿Cuál es el resultado de creer en Jesús y perseverar en Jesús? Pablo lo dice en el versículo 8. Por lo demás me está reservada la corona de justicia. El resultado de creer y de perseverar es recibir la corona de justicia, la cual, dice Pablo, me dará el Señor, juez justo, en aquel día, en la segunda venida. No solo a mí, dice él, sino a todos los que aman su venida. Amigos, hay un pacto, el pacto de la salvación. Cristo hizo su parte, murió por ti, murió por mí. Es tiempo de creer y de perseverar hasta el fin. El día lunes de la lección lleva por título Si obedeces cabalmente. Esta figura del sí, esta condicional,
si tú obedeces cabalmente. ¿Por qué el título de la lección del día lunes es así? Te voy a explicar ahora que vamos a ir al libro de Deuteronomio capítulo 28. Mientras tú buscas en tu Biblia, Deuteronomio 28, versículo 1 en adelante, hay una realidad, y es que el ser humano quiere bendición de Dios, pero no está dispuesto a pagar el precio. ¿Por qué te digo esto ahora? ¿Por qué lo mencioné en la introducción de este video? Por lo que dice justamente 28, el capítulo 28 de Deuteronomio, versículos 1 y 2. Dice así: acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas bendiciones si escuchas la voz de Jehová tu Dios. Es muy categórico este versículo. No hay cosa aquí oculta, no hay cosa que no se puede entender. El punto es el siguiente: si tú quieres que Dios te exalte, si tú quieres recibir las bendiciones de Dios, guarda y pon en obra, o sea, acciona, vive todos los mandamientos de Dios en tu vida. Es simple. Por eso te digo, muchos queremos bendición de Dios, pero no queremos ser obedientes a Dios. No queremos obedecer la ley de Dios, pero cuando necesito de Dios, allí sí yo estoy detrás de Él. Lo lindo de todo es que a pesar de todo Él nos escucha y nos atiende. Pero Él podría hacer mucho más de lo que ya hizo en nuestra vida si es que nosotros obedecemos su ley. Yo creo que si hoy Dios derramó en tu vida, hoy, 10 bendiciones, 5 bendiciones, quizá Él podría haber derramado 30 bendiciones. O quizá Él está dispuesto a derramar aquella bendición que tanto tiempo tú vienes buscando, pero que aún no la derrama porque no estás preparado para recibirla. Y la pregunta a saber si estoy preparado o no para recibir las bendiciones de Dios es esto: ¿estás guardando todos los mandamientos? ¿Estás obedeciendo toda la ley? ¿Sabes? Dios tenía un plan muy bueno para el pueblo de Israel. Para el pueblo de Israel. Solo si el pueblo guardaba y ponía por obra todos sus mandamientos. Cuando tú lees los versículos 3 hasta el versículo número 14, tú vas a encontrar las diferentes bendiciones que Dios estaba dispuesto a derramar. Yo no voy a leer todo el texto, pero sí voy a decirte que por lo menos hay 4 grupos de bendiciones acá. Cuando tú lees, por ejemplo, el versículo número 3, dice: bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. ¿Por qué resalto este texto? Porque aun cuando hoy en día ya muchas personas no viven del campo, tal vez en algunos lugares aún sí. Pero por ejemplo, en aquel tiempo, trabajar en el campo no era simplemente un trabajo, era la sustentación del hogar, era la economía de la familia. Si tú quieres que Dios te prospere económicamente, no se trata de darle dinero a Dios para que te prospere más, como muchos hablan del evangelio de la prosperidad. No. Si tú quieres que Dios te bendiga económicamente, lo que tú necesitas es ser obediente a Dios. La pregunta es: ¿estás dispuesto hoy a ser obediente a Dios? De igual manera, cuando leemos el versículo número 4, dice: bendito el fruto de tu vientre. Familia. Dios está dispuesto a bendecir a la familia, a bendecir tu hogar, bendecir tu matrimonio, bendecir a tus hijos. Si es que tú estás dispuesto a oír, a guardar y a poner por obra los mandamientos de Dios. Por eso es un pacto. Dios hace aquello si tú haces esto. Ahora, Dios no se limita a eso. Dios puede hacer eso sin que tú hagas lo que tú quieres, porque muchas veces la misericordia de Dios se ha mostrado a nosotros aun cuando somos inmerecedores. Pero si tú quieres ver todo lo que Dios tiene para ti, hay un tema que es obediencia a los mandamientos. Tercer grupo de bendición, el versículo número 7. Jehová derrotará a los enemigos que se levanten contra ti.
Hay enemigos en tu vida, hay gente que te hace daño, hay gente que quiere menospreciarte, que quiere verte sufrir. Dios puede derrotar a esa gente si tú guardas y pones por obra todos sus mandamientos. Y el cuarto grupo, nosotros vamos a encontrarlo allí más adelante, en el versículo número 9, dice, te confirmará Jehová como su pueblo. Serás parte de la familia de Dios, serás un buen cristiano, creerás, perseverarás hasta el fin, porque Jehová tu Dios estará contigo. Solo si guardas y pones por obra. Por eso, queridos amigos, estas bendiciones, estas promesas que Dios hizo al pueblo y las promesas que Dios nos hace a nosotros, no son incondicionales. Son condicionales estas promesas que estamos leyendo. Y la condición es la obediencia a Dios. La pregunta es, ¿quieres tu bendición de Dios? Pero si tú quieres, ¿estás dispuesto hoy a obedecer sus mandamientos, a vivir bajo su norma a fin de que recibas aquellas bendiciones que tanto quieres? La decisión es solo tuya. El día martes de la lección lleva por título Honra al Señor. Para esto vamos a ir al libro de Proverbios, capítulo 3. Hay un texto muy interesante con muchas lecciones para nosotros en los versículos 1 al 10. Vamos a leer el versículo número 1 que dice lo siguiente. Hijo mío, dice así, no te olvides de mi ley y que tu corazón guarde mis mandamientos. Aparentemente, ley y mandamientos puede significar lo mismo. Sin embargo, la palabra es diferente en el idioma original. Para ley la palabra es Torá. Y Torá, si bien es cierto, representan a los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, los 5 libros de Moisés o el Pentateuco, Torá también significa instrucción, enseñanza en un sentido general. Lo que aquí Proverbios nos está diciendo es, hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas. Y dentro de mis enseñanzas está que tu corazón guarde mis mandamientos. Guarde los 10 mandamientos. ¿Por qué o para qué? Porque el versículo número 6 dice, reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar tus veredas. Versículo número 8, porque esto será medicina para tus músculos y refrigerio para tus huesos. Mucho de lo que nos pasa en este día o al día de hoy, muchas de las cosas que vivimos, amigos, es básicamente un resultado de haber confiado o desconfiado de Dios. ¿Sabes? Es interesante cómo este libro, Proverbios, en este capítulo, intenta alinear 2 elementos que es importante dentro del pacto. Los mandamientos, que es la base, la obediencia para que el pacto sea cumplido en nuestra vida, pero esta obediencia a los mandamientos implica un asunto específico. Y este asunto específico no lo digo yo, lo dice el versículo 9, que dice así, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros estarán colmados con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Mira esto. Aquí el texto no dice, mira, dale a Dios riquezas y Él te dará riqueza. No dice eso. Lo que Él dice es, dale a Dios lo que le corresponde y Él suplirá tus necesidades. No va a faltar nada en tus lagares, no va a faltar nada en lo que tú necesitas. ¿Sabes por qué eso es importante? Vamos a explicar parte a parte este versículo 9. Número 1, honra. Honrar significa glorificar. Y sabes, a Dios se le glorifica con las riquezas. Tengas poco, tengas mucho. Si es una persona que no tiene mucho ingreso económico, o seas una persona que ingresa económicamente o que ingresa mensualmente mucho dinero, honra a Dios con tus riquezas. Y hónralo, dice, con las primicias, con lo primero. Y eso es importante. Con lo primero de qué?
de tus frutos, en el sentido de la producción, de las ganancias, de lo que tienes. Honra a Dios, en otras palabras, con tus diezmos y con tus ofrendas. Amigos, esto no es algo que alguien dice, alguien humano está diciendo. No. Si tú quieres prosperidad en tu vida, tienes que ser fiel a Dios. Ahora, honrar a Dios es un acto de fe. Y es un acto de fe para muchos porque algunos dicen, pero ¿por qué darle dinero a Dios si Él no necesita? ¿Pero por qué traer tesoros al alfolí si hay gente afuera en la calle que tiene hambre? ¿Te das cuenta? ¿Por qué darle a Dios si Él sabe que yo estoy necesitando ese dinero para pagar mi universidad, para pagar el colegio de mis hijos, para poder pagar la deuda que generé por la enfermedad de un familiar? Si Dios sabe, ¿por qué me pide? Por eso es un acto de fe. Pero no solo es un acto de fe. Honrar a Dios con nuestras riquezas también es un acto de reconocimiento. Como lo vimos en el primer estudio de la semana pasada, es reconocer que todo es de Dios y que nada nos pertenece. Pero al mismo tiempo, hacer esto con fe y con reconocimiento nos muestra que honrar a Dios es un acto de amor y un acto que lo vale. Por eso, hay una cita que está en Consejos sobre Mayordomía Cristiana en la página 84, que tú también lo puedes leer allí en la lección, en el día martes, que dice así: el Señor no reclama el diezmo, o no solo reclama el diezmo como suyo, sino también establece cómo debería reservárselo para Él. Dice: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de tus frutos. Esto no nos enseña que debamos gastar los recursos en nosotros mismos y luego llevar al Señor lo que quede, aunque esto sea también un diezmo honrado. La porción del Señor debe separarse en primer lugar. Queridos amigos, esto es administrar las cosas de Dios hasta que Él venga. Es ser fieles a Dios con nuestros diezmos. Es separar. Lo primero que hago cada vez que tengo un ingreso económico es separar. Separar porque le pertenece, porque no le estoy dando, es porque le estoy devolviendo lo que Él me dio. ¿Me dejó entender? Vamos a tener un estudio específico para hablar del diezmo, pero esto a manera de introducción, ¿correcto? El día miércoles de la lección lleva por título El contrato del diezmo. El contrato es un pacto y la Biblia también nos muestra que Dios hizo un pacto con sus hijos en el tema de los diezmos. Vamos a ver Malaquías capítulo 3. Malaquías profetizó en un tiempo muy difícil para el pueblo, porque el pueblo prácticamente se había olvidado de Dios. El pueblo había ido tras ídolos, había ido tras la inmoralidad y Dios había quedado a un lado. Pero claro, cuando el cristiano se olvida de Dios, al mismo tiempo deja a un lado los pactos que se había hecho con Él. Y eso es exactamente lo que le pasó al pueblo de Dios. Malaquías capítulo 3, el versículo número 6, empieza diciendo así: porque yo Jehová no cambio. Y esto es muy importante. Y lo coloco como base del estudio de hoy. Jehová no cambia. Jehová es el mismo siempre. Él no actúa desde su emoción, desde su sentimiento. Él es amor, Él es justicia, Él es gracia, Él es misericordia. El texto dice: por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Deberían ser consumidos. Se apartaron de mí. Yo tendría ya que anular ese pacto que hice con ustedes. Pero yo no cambio. Soy misericordioso. El versículo número 7 dice: desde los días de vuestros padres se apartaron de mi ley y no la guardaron. ¿Tú recuerdas lo que pasó cuando Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, los lleva al Sinaí y les dice: miren, ¿quieren hacer un pacto conmigo? Yo derramo bendiciones en ustedes, pero ustedes son obedientes a mí. Y el pueblo dijo a una voz: sí, queremos. Así que Moisés subió al monte
a recoger las tablas de piedra y cuando bajó el pueblo estaba adorando un becerro de oro. Había quebrantado el pacto, no había pasado muchos días. Pero aún así Dios le dio una segunda oportunidad y una tercera oportunidad. Llegamos a Malaquías y el pueblo no había cambiado. Pero mira lo que dice a continuación. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. ¿Quieres la presencia de Dios en tu vida? ¿Quieres sentirte seguro que Dios te está guiando? Vuélvete a Dios. Regrésate a Dios. Ve por el camino que Dios trazó para ti. Pero mientras tú sigas por tu camino y Dios esté por otro lado y tú mires de lejos a Dios, nunca va a poder guiarte. ¿Me dejo entender? Si tú te vuelves a Dios, Él vuelve a ti. Si tú quieres. Él podría volver sin que tú quieras, pero Él te ama y porque te ama te respeta y respeta tus decisiones. Si quieres volver, te aceptará. Si no quieres volver, respetará tu decisión. Ahora, versículo número 7, la segunda parte, dice: pero vosotros decís, ¿y en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Mira esto. ¿Puede robar el hombre a Dios? Y Jehová dice: ustedes me han robado. ¡Wow! ¡Qué fuerte!, ¿no? Ustedes me han robado. Son ladrones. Son rateros. ¡Qué palabra fuerte que dice acá el texto bíblico! Y aún así preguntáis, versículo 8, ¿en qué te hemos robado? Y la respuesta es interesante. En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Amigos, no es un tema de iglesias. No es un tema aquí de que el pastor te está diciendo a ti. Olvídate de eso. Es un tema bíblico. Si tú no eres fiel a Dios en los diezmos y en las ofrendas, le estás robando a Dios. Le estás robando a Dios. Y alguien dirá: bueno, yo, pastor, sí entrego mis diezmos, pero la ofrenda, como que eso ya no es importante, ¿verdad? Y yo te voy a decir: mira, no, acá dice que a Dios se le roba en los diezmos y se le roba también en las ofrendas. ¿Qué significa esto? Que los diezmos y las ofrendas, ambas son importantes para Dios. Y sí, puede ser que no estemos robando a Dios en los diezmos, pero puede ser que estemos robando a Dios con las ofrendas. Ahora, ¿por qué hacemos mención de todo esto? Porque el versículo número 9 dice así: malditos sois con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Pero traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, a ver si no os abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Probablemente este texto lo hayamos escuchado muchas veces antes de recoger las ofrendas y diezmos en la iglesia, ¿verdad? Pero amigos, este texto es muy importante. Porque muchas veces no andamos bien en la vida porque no andamos bien en nuestra fidelidad a Dios, en nuestros diezmos y en las ofrendas. Es muy simple. No hay vuelta que dar, no hay excusa que poner, no hay justificación alguna. Es simple. Si no soy fiel a Dios en mis diezmos y en mis ofrendas, yo no puedo esperar recibir bendiciones de Dios. Tampoco es que voy a diezmar y ofrendar solo para recibir las bendiciones. Pero yo necesito aprender a glorificar a Dios, a honrar al Señor con mis bienes, con lo que Dios me ha dado. Me gusta el texto porque aquí Jehová no dice traed los diezmos, no. Él dice traed todos los diezmos, trae completo. ¿Sabes? Yo he escuchado a mucha gente, muchos sinceros, que me dicen: pastor, pero yo doy un símbolo del diezmo. Yo tengo un monto específico cada mes. No es lo que tiene que ser, pero es un símbolo. Sí, mi amigo, pero Dios no quiere símbolos. A Dios tú le das lo que Él pide. Y si Él habla del diezmo, pues es el diezmo.
y es el 10%. No hay asunto que pensar aquí. ¿Es todo o es todo? Es simple. ¿Quieres ver bendición hasta que sobreabunde en tu vida? Sé fiel a Dios. Consejos de Mayordomía Cristiana, página 78 y página 79 dice así: el que dio a su Hijo unigénito para que muriera por ustedes ha hecho un pacto con ustedes. Él les da sus bendiciones y en cambio requiere que le lleven sus diezmos y ofrendas. Nadie se atreverá a decir que no comprendió este asunto. El plan de Dios concerniente a los diezmos y a las ofrendas está claramente establecido en el capítulo 3 de Malaquías. Dios pide que sus instrumentos humanos sean fieles al contrato que Él ha hecho con ellos. Amigos, es un contrato. ¿Estás dispuesto a obedecerlo? ¿Estás dispuesto a reflexionar en esto y a continuar o a empezar o a volver a dar tus diezmos y tus ofrendas? La respuesta es solo tuya. El día jueves de la lección lleva por título Busquen primero. La lección en el día jueves nos va a responder tal vez una de las inquietudes más difíciles que el ser humano atraviesa. ¿Qué hacer cuando estoy ansioso? ¿Qué hacer cuando estoy preocupado? Siento que no puedo con todo. Siento que todas las cosas me sobrepasan. ¿Qué hacer en ese momento? En el Sermón del Monte, Jesús habló de un tema muy específico que tiene que ver con la prioridad del cristiano. Para eso vamos a ir al libro de Mateo, capítulo número 6, y vamos a leer el versículo número 25 en adelante. Dice así: por tanto os digo, no os angustiéis por vuestra vida, o qué habéis de comer, o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Yo quiero detenerme aquí porque este pasaje de la Biblia intenta responder la pregunta de muchas personas. ¿Cómo Dios me pide darle diezmos y ofrendas? ¿Acaso Él no ve que no tengo un sustento económico para mi hogar? Yo sé que hoy tú tienes preocupaciones. Es normal. Todos tenemos preocupaciones. Pero que tengamos preocupaciones no significa que vivamos toda la vida preocupados. Que experimente un momento de angustia es normal. Jesús también las experimentó. Pero yo no puedo vivir angustiado toda mi vida. ¿Estás entendiéndome lo que quiero decir? El texto 25 dice, no os angustiéis. El texto no dice, no planifiques para mañana. Está mal que planifiques para mañana. Está mal que pienses qué hacer mañana. Eso no dice el texto. Lo que el texto dice es, si planificas para mañana, por favor, no te angusties. No te afanes. No caigas en la ansiedad. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces esa ansiedad o esa preocupación es sinónimo de falta de fe. Muchas veces. No voy aquí a generalizar todo, porque hay casos y hay casos. Hay personas que tal vez hoy me escuchan y han sido ya diagnosticadas con ansiedad y con depresión. Eso ya es un tema mucho más profundo. Claro, Dios lo va a resolver porque puede. Claro que hay mucho que poner de nuestra parte. Eso es normal. No quiero decir nada más porque no es el punto aquí. Pero en general, si tú eres una persona que constantemente vive preocupada, lo que aquí Jesús te está diciendo es, mira, planifica, provee, haz todo, pero sin angustiarte. Y acá menciona 3 cosas básicas para el ser humano: comida, bebida y vestido. Alimento y vestido. Pero aquí hay algunas razones que yo quiero compartir contigo, algunas razones por lo cual no tenemos que afanarnos. ¿Está bien? 5 cosas.
5 cosas por lo cual no tenemos que afanarnos según lo que dice el día jueves de la lección. Número 1, porque nuestra vida está en las manos de Dios. Eso es lo primero que tú tienes que saber. Eres hijo de Dios, eres una hija de Dios. Hay alguien que te conoce, hay alguien que sabe de ti, hay alguien que os suplirá todo cuanto necesitemos. Tu vida está en las manos de Dios, número 1. Número 2, Jesús coloca el ejemplo de las aves del cielo, que cada día Dios les provee alimento. ¿Cuánto más valemos nosotros que ellos? Por lo tanto, mira cómo Dios alimenta su creación para confiar en que Dios también nunca dejará de sustentarte. Número 3, versículo 27. ¿Quién podrá de vosotros, por más que se angustie, añadir a su estatura un codo? ¿Qué significa eso? Por más que te angusties, ya no vas a crecer. Eso es lo que el texto quiere decir. ¿Quieres ser más alto? Ya no vas a crecer. Este tercer punto significa que angustiarse es inútil. No sirve. ¿Qué ganas con angustiarte? ¿A dónde llegas? Lo más probable es que tal vez peques con tus pensamientos, peques con tus intenciones, peques con tus palabras porque estás ansioso, porque estás angustiado. Y tu carácter sale a relucir de la manera que no quieres. Hay un proverbio chino, no sé quién lo escribió, pero lo leí alguna vez que decía así: si tu problema tiene solución, ¿de qué te preocupas? Si tu problema no tiene solución, de igual manera, ¿de qué te preocupas si no tiene solución? ¿A dónde quiero llegar? Y lo pongo así de frío. Básicamente, amigos, preocuparse no tiene nada positivo en nosotros. ¿Ok? Número 4, y es importante también este punto. El versículo número 32 dice así: porque los gentiles se angustian por todas las cosas. Mejor dicho, angustiarse, vivir preocupado, es una característica de los inconversos. Vivir angustiado es una característica de aquellos que no aceptaron a Dios en su corazón. Ahora, si tú aceptaste a Dios en tu corazón y vives angustiado, hay allí que analizar la vida cristiana. ¿Cómo? Si yo creo en Cristo y vivo angustiado. Vuelvo a decirte, puedes tener pasajes en tu vida de preocupación, yo los tengo. Puedes tener en tu vida pasajes de angustia, los he vivido. Pero yo no vivo mi vida angustiado, yo no vivo mi vida preocupado, triste. Porque creo que Jesús y Él es la respuesta a todos mis problemas. Y Él es la respuesta a todos tus problemas. Y número 5, si algo hay que hacer, es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Quieres preocuparte de algo? Preocúpate de buscar a Dios. Cuando tú busques a Dios, su justicia, tu obediencia, Él añadirá estas cosas. ¿Cuáles cosas? Comida, bebida y vestido. Por eso, aunque Dios es soberano, aunque Él es nuestro creador, nuestro sustentador, y aunque la salvación es un don de gracia e inmerecido de nuestra parte, todavía tenemos un papel que desempeñar. Y el papel que tenemos que desempeñar, queridos amigos, es ser fieles al pacto. Queridos amigos, la lección de esta semana nos enseñó que los contratos forman parte de las relaciones humanas. Sin embargo, el pacto de Dios con nosotros en Jesús fue concebido desde la eternidad y lo que busca es nuestra salvación. Si queremos ser bendecidos por Dios, es tiempo de ser fieles a Dios. Y principalmente, ser fieles a Dios con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. No se trata de iglesias, no se trata de religiones, se trata de lo que la Biblia enseña. Quiero leer para ti esta cita de Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 98, que dice así: que los que han llegado a ser descuidados e indiferentes y retienen sus diezmos y ofrendas, se acuerden de que están bloqueando el camino e impidiendo que la verdad llegue a regiones lejanas. Se me ha indicado que diga al pueblo de Dios que redima su honor, devolviendo a Dios fielmente el diezmo. Yo quiero hacer una pregunta muy práctica el día de hoy.
y quiero que lo escribas en los comentarios. Si tú quieres ser fiel a Dios con tus diezmos y con tus ofrendas, escríbelo. Quiero ser fiel a Dios en mis diezmos y en mi ofrenda. ¿Te atreverías a escribir eso? Pero sobre todo, ¿te atreverías a dar ese paso de fe, de obediencia a Dios? Y si tú quieres ver las bendiciones de Dios en tu vida, pues empieza con tu fidelidad. ¿Estás dispuesto a eso? Si es así, que Dios te bendiga, que Dios te ayude, que Dios te guarde. Tal vez te preguntarás, pastor, ¿y qué hay con el diezmo? ¿Cómo hay que dar el diezmo? ¿Cuánto tenemos que dar del diezmo? ¿O de qué cosas hay que diezmar y de qué cosas hay que ofrendar? Las lecciones que vienen a continuación hablarán acerca de eso. Así que suscríbete al canal, comparte este video con tus amigos y permite que muchas más personas puedan beneficiarse con el estudio de esta semana. Si quieres aprender más, nos reencontramos en el siguiente video. Conmigo será hasta aquí. Que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo.